El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad, un tema inédito, un tema diferente, y es Esperanza contra Esperanza hasta la cima del Everest. La protagonista, la abogada de la República, Alfa Karina Arrué, a quien damos la más cordial bienvenida y agradezco por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias. Alfa Karina, el país entero, Centroamérica, estuvo pendiente del desarrollo de toda esta último ascenso, último entrenamiento para llegar hasta la cima del Everest. Alfa Karina Arrué es una abogada de la República con muchas especialidades en la rama del derecho, con maestrías, una mujer académicamente y tecnojurídica bien preparada. ¿Cuáles son sus inicios dentro del montañismo en El Salvador y en América Latina? Bueno, desde pequeña me gustó muchísimo. Mi primer volcán fue a los 9 años, en el volcán de San Salvador. Toda mi infancia estuve subiendo volcanes. Fui niña scout y teníamos un guía que le gustaba muchísimo llevarnos a volcanes y caminatas. Así inició mi amor por la naturaleza. Luego practiqué muchísimos deportes en mi adolescencia, en mi juventud, pero me federé en el deporte del montañismo en 2013. Ahí en el 2013 yo estaba atravesando por un momento difícil, estaba con una depresión profunda a causa de mi divorcio. Entonces empecé a buscar actividades para reencontrarme como persona, para reencontrarme como mujer, y el deporte a mí siempre me había ayudado muchísimo en todas las áreas de mi vida. Entonces, luego al inicio fue como una terapia, luego se fue convirtiendo en una pasión. Entonces ya decidí meterme de lleno en el deporte, empecé a hacer los retos que de la región, a entrenar muchísimo más, ir haciendo rutas cada vez más altas, más difíciles. Llegué a un punto en que les dije, ¿y ahora qué sigue, verdad? Entonces me inicié en alta montaña, que son las montañas arriba de los 5,000 metros sobre el nivel del mar. Ese es otro tipo de entreno, otro tipo de ropa, ¿verdad? Dietas, todo diferente. Entonces, entrené por 6 meses para mi primera alta montaña, que fue en México. Cuando hice esta primera montaña en México, por primera vez mi cuerpo sentía la falta de oxígeno, por primera vez sentía lo pesado que es estar a esas alturas. Y me recuerdo que me costó mucho llegar a la cumbre. Cuando finalmente, después de muchas horas, llegué a la cumbre, me sentí tan bien porque nunca en mi vida me imaginé que fuera a hacer esas cosas. Entonces, sentir que podía hacer cosas que ni me imaginaba, tuve una sensación muy linda. Sentía que había vuelto a nacer. Entonces yo dije, quiero esto para el resto de mi vida. Cuando usted decide iniciar con la actividad del montañismo, no lo hace pensando en un deporte extremo de tanto alto riesgo, sino como una manera de encontrarse a usted misma luego de un proceso de separación y divorcio. ¿Encontró esa respuesta en el montañismo? Sí, claro. El valor de volver a hacer las cosas, el valor por ejemplo, de encontrarme como persona, ¿verdad? Como mujer. Entonces eso me ayudó muchísimo, Ya luego, como le digo, inició así como algo personal, pero ya luego se volvió como parte de mi pasión deportiva, ¿verdad? Y por eso seguí adelante con todos los retos y trataba de irme superando en el deporte. Alfa Karina, hay aspectos que no entendemos los que no estamos relacionados a esta actividad
de tanto riesgo, y es cómo es ese proceso de adaptación cuando ustedes van escalando y haciendo montañas en diferentes partes del mundo, preparando la cumbre del Everest. Sí, por ejemplo, esa es una adaptación de años. No es una adaptación así que yo digo voy a ir el otro mes, sino que uno poco a poco tiene que ir haciendo montañas arriba de los 5.000 metros, poco a poco uno ir ganando más altura, estar haciendo entrenos, permanecer, por ejemplo, mínimo 3 semanas para que el cuerpo pueda hacer los cambios necesarios químicamente. Biológicamente se generan muchísimos cambios en el cuerpo y eso no se logra en el primer viaje, eso no se logra la primera vez que usted va a subir a una montaña arriba de los 5.000 metros, sino que es una adaptación. Por eso, para las cumbres de 8.000 metros, en el mundo del montañismo, usted va a ver, la mayoría de la gente tiene entre 40 y 50 años de edad. Es como la edad más propicia para el montañista que ya lleva cierto tiempo en este deporte, a adaptarse con mayor facilidad a estas alturas. ¿Por qué? Porque ya se llevan varios años de adaptación en otras latitudes, en otras montañas. Perdón. Entonces el cuerpo, perdón, el cuerpo se adapta muchísimo mejor. Por ejemplo, en las primeras altas montañas, yo cada vez que iba perdía 15, 20 libras, porque es un proceso muy duro. Luego recuerdo que cuando hice Aconcagua, quedé atrapada en una tormenta 3 días, perdí 30 libras en esos 3 días. Después, poco a poco, iban pasando los años, yo notaba que iba a alta montaña y regresaba y era menos lo que perdía de peso. Y ahora ya ni siquiera pierdo peso y eso es muy bueno. Eso es buenísimo porque el doctor te dice, el médico deportivo te dice, es decir, que tu cuerpo ya se acostumbró a adaptarse. Cada vez que se aclimata, ya no es ese sufrimiento tan grande que se pierde peso, se pierde muchísimo músculo. Obviamente, para una expedición tan grande como el Everest sí se ha sufrido, pues he perdido masa muscular, sí perdí peso, hay muchísimo sufrimiento a los órganos internos, pero eso ya porque son montañas demasiado altas, ¿verdad? Entonces lo sobrepasa a los límites a los que ha sido creado. En este proceso, cuando sobrepasan estas alturas que la mayoría de montañistas o alpinistas pueden desarrollar, ¿existe algún momento de muerte celular o de muerte de algunos tejidos o daño a los órganos, Alfa Karina? Sí, claro, es cuando uno sube arriba de los 7.500 y va ingresando a la zona de la muerte, por eso se llama así, porque son 2 factores determinantes, la falta de oxígeno y la presión atmosférica. Entonces, la combinación de estas dos hacen que las células del cuerpo empiecen a morir mientras uno todavía está escalando. Entonces, cuando uno ingresa a la zona de la muerte, lo que siempre te dice es que tienes que estar ahí el menor tiempo posible, o sea, no más de 24 horas. Y cuando uno baja a la cumbre tiene que bajar, por ejemplo, uno no se queda en el campo 4, uno tiene que bajar hasta el campo 2. Entonces, el día de cumbre yo salí a las 7:30 de la noche del campo 4. Ya llevaba un par de horas en la zona de la muerte, porque yo había llegado a mediodía al campo 4, que ahí es zona de muerte. Entonces, salimos a las 7:30 de la noche del 11 de mayo y llegué a la cumbre en hora de Nepal, ¿verdad? A las 6:30 de la mañana del 12 de mayo. Luego, para bajar, llegué a las 12 del mediodía, del 12:30 siempre del 12 de mayo, ya llevaba un poquito más de las 24 horas. Solo descansamos un poquito y a seguir bajando hasta el campo 2. Llegué al campo 2 a las 8 de la noche, entonces solo ese último día fueron 25 horas sin parar. Entonces se imagina el esfuerzo que el cuerpo se somete, el esfuerzo físico y el esfuerzo mental que uno debe tener para soportar ese tipo de condiciones. Alfa Karina, hace un poco más de un año usted desarrolló el primer intento y por las condiciones atmosféricas, por el clima, usted no pudo completar
el último tramo para llegar a la cumbre, a la cima del Everest. ¿Qué sucedió esos días cuando usted venía hacia abajo, pasando por los campamentos? ¿Qué sucedió en su mente, en su corazón, en su interior, que logra desarrollar en usted y formar esa lideresa en la cual usted se convirtió y toma la decisión en ese mismo momento de aparente derrota y fracaso, regresar al Everest al siguiente año? Bueno, fue un momento durísimo. Yo siempre lo digo, fue la decisión más triste en mi vida. Cuando el Sherpa me dijo, tenemos que bajar, y yo, no, ¿verdad? No, ¿por qué? Y ahí discutiendo, ¿verdad? Y que yo me puse necia, ¿verdad? Y afuera de la gran tormenta. Y ya el Sherpa me dijo, vas, o sea, no vas a sobrevivir, te vas a morir o vas a perder nariz, dedo, ¿verdad? Entonces, cuando dije, ok, tenemos que bajar, yo empecé a llorar. Yo lloré 5 días seguidos. De hecho, lloraba, no encontraba consuelo. Yo decía, no voy a poder volver. O sea, esa era mi mayor tristeza, que yo sabía que por mis medios yo no iba a poder volver. Cuando yo vine al país, que me di cuenta que se había vuelto viral, que había mucho apoyo, que la gente me felicitaba y me estaban esperando los de INDES, el licenciado Yamil Bukele me estaba esperando y me dijo, Alfa Karina, si usted quiere volverlo a intentar, nosotros la apoyamos. No lo dudé, no lo dudé ni lo pensé ni un segundo, porque en mi mente yo era, o sea, tengo que cumplir esa meta. Entonces, lo que me daba mucha tristeza era que no lo iba a poder conseguir por mis medios, ¿verdad? Entonces, inmediatamente yo no dejé de entrenar, solo descansé un par de semanas, obviamente, ¿verdad? Para recuperarme. Y seguí entrenando todo el año, ¿verdad? La gran diferencia del año pasado con este año es que el clima fue perfecto. La montaña fue muy bondadosa con nosotros y estuvimos en climas, obviamente el clima perfecto implica desde 20 grados bajo cero hasta 40 grados bajo cero, ¿verdad? Pero con poco viento y que son las condiciones que se esperan para Everest. Y en cambio el año pasado no, el año pasado en la tormenta estábamos a 60 bajo cero, a 90 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces el viento, entonces este año ese fue el factor determinante y esa fue la gran diferencia. Yo tenía mucho miedo del clima, tenía muchísimo miedo al clima porque cuando íbamos en el Summit Push, en el ataque de cumbre, yo decía, por Dios, Dios, por favor, que haya buen clima, y le rogaba a Dios que hubiera buen clima, que la montaña estuviera en buenas condiciones, porque eso era el factor que me iba a detener, ¿verdad? Entonces, por suerte y gracias a Dios, todo salió bien. ¿Qué representa para la cultura de Nepal y del Tíbet la montaña? Que nosotros la podemos observar como ciudadanos, como amantes de algún deporte, de una manera. Ustedes como profesionales tienen otra meta y otro objetivo, pero en estas naciones, ¿qué representa la cultura de la montaña? Sí, ellos tienen un gran respeto por todo ser viviente, tienen un gran respeto, que es algo muy admirable y que yo creo que todo el planeta debería ser así y fuera muy diferente. No estuviéramos teniendo estos problemas, ¿verdad?, de contaminaciones, cambio climático, porque ellos respetan todo ser viviente, respetan muchísimo los árboles, las plantas, los animales, y las montañas son sagrados, son sagradas. Incluso en su cultura y su religión, ellos son budistas e hinduistas también. Subir una montaña es como decir una oración. Para ellos el acto de subir una montaña es como una oración a Dios. Entonces, por eso los monasterios están en las puntas de las montañas. Las escuelas, en los pueblos, usted puede ver que las escuelas están arriba en las montañas y los niños desde chiquititos aprenden a subir las gradas. Es parte ya de su cultura. Entonces, incluso para ellos trabajar en el Everest, para ellos es un privilegio. Ellos no es un pesar, es un privilegio. Antes de empezar las escaladas,
y se le pide permiso a la montaña, se le pide perdón porque uno la lastima, ¿verdad? Y se le pide bondad de que lo permita a uno regresar y salir de ella. Entonces es muy lindo, es muy, muy, muy bonito. Todo el ambiente rodea el respeto a la naturaleza. Y eso es algo muy admirable. ¿Pueden llegar ellos a prohibir o a sugerir que no suban en una muestra de que ustedes pueden estar irrespetando en determinado momento el hacer la cumbre? Claro, ellos son muy, muy tradicionales y tienen muchísimas supersticiones también. Entonces, ellos, por ejemplo, si ven algo que no está bien, bueno, como es su trabajo, ellos lloran, por ejemplo, si ven que alguien ha respetado la montaña y va a subir y lloran y le piden perdón a la montaña, pero, por ejemplo, si ven algo como que los espanta, por ejemplo, que pasó algo, hubo por ejemplo, un derrumbe y estuvo como muy cerca, ellos eso los consideran como un signo y entonces inmediatamente bajan y te dicen no, ¿verdad? Entonces, sí, yo oraba mucho y pedía muchas oraciones porque quería que todo estuviera bien y que incluso porque ahí hay siempre derrumbes, hay avalanchas y son cosas que uno no puede controlar. Y eso realmente sí, para ellos también, ellos son muy supersticiosos, pero ellos lo ven como algo de la montaña, que la montaña les está hablando, que la montaña les está dando esas señales. Y este año yo estaba muy feliz porque todos los Sherpas estaban como bien contentos, todos me decían, este año va a ser un año bueno, lo hemos visto, la montaña lo está reflejando. Entonces, todo eso nos animaba también. ¿Qué actitud toman ellos como cultura, como ciudadanos, como habitantes del alrededor de la montaña, cuando hombres o mujeres logran la cima? ¿Se alegran? ¿Son indiferentes? ¿Cómo se vive? No, es muy bonito. Sí, es muy bonito porque yo me sentía tan bien, porque ellos te van felicitando mucho, digamos, cada vez que uno va superando ciertas etapas. Me acuerdo que siempre, y no solo tu charpa, sino que también todos los que están alrededor. Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo iba, por ejemplo, terminando la cara del Otse, todos los Sherpas que están como a los alrededores o que van en el camino me decían, eres muy fuerte, felicidades, eres muy fuerte, eres una mujer muy fuerte. Y siempre, ¿verdad? Siempre en el camino. Y sí, te hacen una gran celebración cuando ellos hasta lloran de felicidad que han logrado llegar. Sagarmatha significa diosa creadora del universo. Entonces, para ellos es significativo que ella te dé permiso de llegar a su cumbre. Entonces ellos te dicen, sos muy especial, eres muy especial. Entonces para ellos es muy significativo. Muchas gracias, Alfa Karina, por esta primera parte, por llevarnos hasta ese momento cuando regresemos. ¿Cómo fue la ruta para el ascenso a la cumbre del Everest? Regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Enviamos un saludo muy especial a todos nuestras televidentes alrededor de lo largo y ancho de El Salvador en la señal abierta de Televisión Nacional de Canal 67. De igual manera, cables Tigo, Claro y la multiplataforma de redes sociales por las cuales también nuestros hermanos en el exterior pueden observar este testimonio de vida. En esta oportunidad el tema, esperanza contra esperanza, hasta la cima del Everest, por medio de Alfa Karina Arrué, abogada de la República, quien tiene diferentes maestrías y cursos especializados, y nos compartía cómo ella había ingresado al mundo del montañismo en una situación que la llevó a trascender y a querer disfrutar de mayores experiencias. Alfa Karina, 7 días difíciles cuando usted está ya por llegar a la cúspide, pero son 7 años de entrenamiento
para alcanzar, tocar la denominada cima o techo del mundo. ¿Cómo inició esta ruta para llegar y ubicarse en las faldas de la montaña y comenzar el ascenso? Sí, bueno, fue un camino largo, como usted dice, inició en el 2015. Fueron 7 años de preparación, de tocar puertas, de buscar en los medios para poderlo hacer. No fue fácil. Creo que el Everest empezó ahí. Todo fue cuesta arriba. Todo fue muy duro. Y yo, bueno, en el 2015 decidí, yo dije, cuando me di cuenta que no había ningún salvadoreño que había alcanzado el Everest, bueno, que ni siquiera había intentado, porque no había ninguno que había sacado el permiso, solo habían hecho el trekking al campo base, pero ningún montañista decidido a conquistar, ¿verdad? A hacer la cumbre del Everest. Yo dije, bueno, entonces si nadie quiere hacerlo, lo voy a hacer yo, porque pregunté e invité y les dije, hagamos un proyecto, pero no, ¿verdad? Entonces dije, bueno, entonces yo voy a hacer. Y ya estando en Nepal, llego el 1 de abril a Katmandú de este año. Luego se toma un avión, una pequeña avioneta. Bueno, este año tuvo que ser helicóptero porque estaba muy malo el clima y ese aeropuerto es uno de los más peligrosos del mundo. Entonces iniciamos de Lukla, de ahí fueron 8 días de caminata suave, trekking, es una caminata suave. ¿Para qué? Para ir adaptando el cuerpo, para que el cuerpo se vaya adaptando químicamente, ¿verdad? Porque entre uno más va subiendo, pues va bajando el oxígeno, ¿verdad? Entonces por eso se va haciendo suavemente. Al octavo día estábamos en el campo base. El campo base está a 5.400 metros sobre el nivel del mar. Ya a esa altura ya solo tenés 50% de oxígeno. Por ejemplo, personas que no están adaptadas a eso, muchos trekkers, gente, tiene que ser evacuadas, enfermas, están súper mal. Lastimosamente un compañero de nosotros que iba para intentar cumbre, lo tuvieron que evacuar, le dio edema cerebral. Entonces, realmente uno tiene que estar muy fuerte, uno tiene que haber entrenado muchísimo, como te dije al inicio, uno tiene que haber adaptado el cuerpo por años, no es así fácil de un día para otro, porque el cuerpo sufre demasiado estos cambios drásticos. Ya luego, uno permanece en el campo base varias semanas entrenando, subiendo paredes de hielo y yendo a las montañas más cercanas. Por ejemplo, fuimos a Lobuche, que tiene 6.100 metros sobre el nivel del mar, como parte de la aclimatación, como parte del entreno técnico también. Estuvimos yendo a Kumori, a Calapatar. Entonces, todos esos entrenos son para ir adaptando el cuerpo ya ahí a los 5.400. Luego se empiezan las rotaciones, que es cuando uno ya asciende, pero no, todavía no es el summit. Las rotaciones solo son para ir subiendo un poco más e ir forzando el cuerpo, ¿verdad? A hacer estos cambios. Entonces mi rotación consistió en ir, se sube al campo 1, que para llegar al campo 1 se atraviesa esta cascada de Kumbu, que es una cascada gigante de hielo, son 7 kilómetros, son bloques gigantes de hielo, es como un laberinto ahí. Yo siempre digo, las oraciones a uno lo protegen de muchas cosas. Entonces, yo estoy totalmente segura que estuve protegida gracias a las oraciones. O sea, estoy completamente segura. Bueno, luego en campo 1 estuvimos 2 noches, subimos al campo 2, ahí hicimos una rotación larga, es decir, que estuvimos 4 días en campo 2, 4 noches, y eso es muy duro, porque el campo 2 está a 6.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué implica esto? Que a partir de esa altura el cuerpo no se recupera. Es decir, que usted se duerme y se despierta cansado, como que no hubiera dormido nada toda la noche. Entonces, 4 días es muy duro. Uno forza el cuerpo al extremo. Ya el último día, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, todo. Pero ¿por qué se hace esto? Se hace esto para que el cuerpo le sea más fácil cuando entre a la zona de la muerte, esté más fortalecido y no morir. Y que, por ejemplo, si falla el oxígeno, si, digamos, se llegara a romper la manguera o algo,
no morir en el instante, tener un lapso de tiempo donde uno pueda hacer acciones. Esa es la razón por la que ustedes ven mi video y mis fotos de cumbre y estoy sin la máscara de oxígeno, porque yo pude hacer una rotación larga, entonces mis pulmones estaban muy fuertes, entonces pude aguanté media hora en la cumbre sin la máscara de oxígeno. Luego del campo 2, en la rotación, tocamos el campo 3, solo lo tocamos y bajamos. ¿Por qué? Porque el campo 3 está en medio de una pared, una subida súper inclinada, entonces es bien peligroso. Entonces ahí se duerme solo cuando uno ya va para acá. De ahí se baja hasta el campo base otra vez. Mucha gente me preguntó, ¿y por qué va para abajo? Me decía, aquí preguntan que por qué va para abajo, y hay gente que decía, ¿y por qué no va de un solo a la cumbre, verdad? Pero no se puede, porque si uno se va directo a la cumbre, como le explico, o sea, el cuerpo no está adaptado, entonces puede haber, para que la gente entienda, te puede estallar el cerebro, los pulmones, ¿verdad? Que son los llamados edemas, ¿verdad? Que el cerebro se te llena de agua, los pulmones también, y eso es la muerte. Luego, cuando ya terminamos estas rotaciones, ya uno espera, una espera activa, porque siempre hay que caminar, siempre hay que hacer actividades, escalar, no se puede estar sin hacer nada, que te digan la fecha de cumbre, la fecha en la que va a haber buen clima. Y eso no se puede prever con mucho tiempo de anticipación, sino que 3, 4 días máximo, ven las probabilidades según lo meteorológico, ¿verdad? Entonces, exactamente una noche antes nos dicen, mañana inicia el ataque de cumbre. Entonces es como, ay, muchísimos nervios, muchísimos nervios y como digo, yo tenía miedo del clima, yo tenía miedo que no se cumpliera la ventana, así como pasó el año pasado. Entonces, bueno, hacer otra vez toda esa subida, solo que esta vez es seguido. Uno llega, atraviesa Cumbu, llega al campo 1, luego al campo 2 directamente, ya se descansa una noche en campo 2 y de ahí ya se va al campo 3. El campo 3 está en medio de la cara del Otse. La cara del Otse tiene 1200 metros. Es una pared que se sube, se escala. Luego, cuando uno sale del campo 3, sabe que vas a ingresar a la zona de la muerte. Entonces te preparas mucho mentalmente, ¿verdad? Psicológicamente. Salimos a las 5 de la mañana del campo 3 y llegamos al campo 4 a mediodía. Es decir, ahí ya estábamos dentro de la zona de la muerte. Descansamos un par de horas y a las 7 de la noche nos empezamos a preparar para empezar el ataque a la cumbre. Empezamos a las 7:30 de la noche y estaba llegando a la cumbre a las 6:30 de la mañana, es decir, 11 horas después. Y luego para bajar, bajé y llegué al mediodía, a las 12:30, me había pasado un poquito de las 24 horas. Solo pudimos descansar un poquito y bajar, porque tenés que bajar hasta el campo 2 el mismo día. Llegué al campo 2 a las 8 de la noche, es decir, que fueron 25 horas sin parar, con 1 litro de agua, ese día de cumbre. Alfa Karina, ¿cómo se viven los últimos minutos o la última hora cuando ya los ojos alcanzan a ver lo que solo tal vez a través de películas y documentales habían logrado usted observar? ¿Y cómo recuerda ese momento cuando usted llega finalmente al techo del cielo, al monte Everest? Los últimos 10 minutos fueron súper emocionantes porque por primera vez estaba viendo la cumbre, porque uno siempre ve la cumbre falsa. Entonces sí fue más emotivo también porque Tindu, el Sherpa que iba conmigo, para él era la primera vez también. Él nunca había hecho cumbre porque mi Sherpa original se enfermó en el campo 3 y en el campo 4 le agarró histeria de montaña, que es como una locura de montaña, y nos abandonó. Me abandonó. Entonces fue tan estresante y no solo estresante, sino que peligroso, porque tenés que escalar estas paredes, tenés tu mochila que pesa muchísimo, vas cargando el tanque de oxígeno y tenés que hacer cambios de cuerda cada 100 metros, cada 200 metros,
Y esos cambios de cuerda se hacen con la ayuda del Sherpa y yo no tenía quien me ayudara. Y el otro Sherpa, Tindo, iba ahí haciéndome apoyo moral, pero él no podía hacer esos cambios porque él nunca había subido y no tenía ese entreno. Entonces fue tan estresante. Entonces, cuando logramos finalmente atravesar estos pasos horribles, este paso de Hillary, cuando atravesamos estos lugares horribles donde tú ves los montañistas fallecidos, que incluso hay una parte que está pasada encima de ellos, durísimo moralmente, y finalmente vemos la cumbre, los dos empezamos a llorar, él y yo, porque los dos íbamos súper preocupadísimos, nos agarramos de la mano y le digo, Tino, lo estamos logrando, y en mi mente iba pensando, lo estoy logrando, lo estoy logrando. Y obviamente pasó por mi mente todos estos años, ¿verdad? Obviamente tenía como sentimientos encontrados en la cumbre porque estaba feliz, pero a la vez estaba súper preocupada diciendo, tengo que bajar con vida de esta montaña, porque es una montaña tan peligrosa que la bajada es peor que la subida. O sea, la subida es dura por la inclinación y todo el esfuerzo que uno va haciendo y que vas peleando. Bueno, ahí tu cuerpo ya se está descomponiendo porque estás en la zona de la muerte. Entonces vas peleando tu cuerpo va peleando con sobrevivir y vos vas peleando con las escaladas y todo lo difícil del camino. Y entonces en la bajada es tan peligroso y yo sabía que me iba a tocar hacerlo sola porque este otro Sherpa estaba con su locura en montaña. Yo allí en la cumbre traté de hablarle, de animarlo. Incluso ustedes van a escuchar en mi video cuando yo digo, Purva, gracias Purva, hasta le digo, I love you Purva, o sea, como para despertarlo y nada, él estaba completamente, quizás él estaba alucinando, no sé qué estaba pasando, pero él era otra persona. Y solo Tindo estaba conmigo, pero él estaba acompañándome, estaba cargando el doble porque Purva dejó tirado mi oxígeno. Bueno, y yo solo pedía, decía, tengo que concentrarme, no puedo caerme, no puedo deslizarme, tengo que llegar con vida. Entonces esa fue la mayor preocupación en la cumbre, a la vez estaba súper feliz. Entonces fue un momento muy feliz, pero a la vez muy duro por todo lo que me pasó. ¿Qué vista tuvo? ¿Qué vista tuvo ya en esos 30 minutos que usted hizo cumbre? ¿Qué logró observar? Bueno, es maravillosísimo, ¿verdad? Es maravilloso porque uno puede ver todo, todo. Es 360 grados la vista y es que es una cosa tan impresionante, ves toda la cordillera del Himalaya y no sé qué, todo lo que puedes ver, no sé hasta dónde alcanza la vista y logras comprobar que te dicen que ahí se ve la curvatura de la Tierra y lograr ver eso como, ¡oh! No, es increíble, es increíble. La bandera de El Salvador, ¿en qué momento la saca y la ondea en la cumbre del Everest? Inmediatamente llegué. Inmediatamente llegué con la bandera. Sí, inmediatamente. Era la prioridad, ¿verdad? O sea, era el objetivo principal, poder ondear nuestra hermosa bandera en esa cumbre, una cumbre sagrada para muchísima gente, el punto más alto del planeta. Hay un montañista poético que dice, es el punto donde hay más cielo que tierra. Y es cierto, porque es un puntito así de nieve y todo lo demás es cielo. Es maravilloso. En ese momento, ¿solo usted y su Sherpa suben a la cúspide o venían otros a corta distancia o haciendo la cumbre? Sí, éramos varios porque veníamos en cola, porque ese día habíamos muchos montañistas que obviamente queríamos la primer ventana de buen clima para que no pasara lo del año anterior, ¿verdad? El año anterior vieron muchísimos, igual que yo, que no pudieron hacer cumbre, que habían regresado. Y todos queríamos ir en la primera ventana y me dijeron, incluso mi amiga Vanessa, ella se esperó para la siguiente ventana y me decía, vas a encontrar tráfico. Y le digo, no importa, le digo, porque no me lo voy a perdonar si no voy a esta primera ventana y llega a pasar algo, no me lo perdonaría, le dije yo. Entonces no me importa, le dije que vaya a encontrar tráfico. Yo sabía, estaba consciente de eso, pero le dije, no puedo esperar, no puedo, no me lo voy a perdonar si llegara a pasar algo con el clima. Así que sí, había muchas más personas, igual
ya mientras nosotros bajábamos estaban subiendo otros, que también eso complica el camino, pero se logró. Y para mí el poder estar acá completa, sin ningún daño, sana, para mí creo que es un gran logro, un gran logro. ¿Por qué el descenso es catalogado como de mayor riesgo que el ascenso, Alba Karina? El tipo de terreno, porque son paredes, la mayoría son paredes y tenés que pues hacer esto con rappel, o a veces ellos le llaman Sherpa rappel, que ni siquiera se pone ningún dispositivo y solo con las fuerzas de tus manos, súper peligroso, vos estás cansadísimo, ya ese entonces ya llevaba 5 días atrás de haber salido del campo base y llevábamos cuántas horas sin parar, ¿verdad? Entonces es muy, muy agotador. Aparte que el cuerpo ya ha pasado mucho tiempo en la zona de la muerte, entonces el cuerpo, en serio, está muy mal, el cuerpo está muy mal. Entonces, ¿qué tipo de alimentación tiene usted desde que llega al campamento base y todos esos días hasta cumbre? bueno, en el campo base es comida nepalí, que se llama dalba, que es arroz con lentejas y verduras. También ellos tratan de hacerte la comida más normal que se pueda. Hacen pastas, sopas, te hacen un sándwich, tratan de hacerte la mejor comida que puedan. Ya en los campamentos sí ya no. Bueno, el campo 2 también tiene una cocina, pero ya como te digo, el campo 2 es durísimo, entonces ya ahí solo pasta, arroz, sopa. Y ya en los campamentos sí, una comida deshidratada y se le pone agua. Y ya en el último campamento, en el 4, ahí ya uno ya su cuerpo ni siquiera acepta la comida, es súper difícil, uno tiene que obligarse a comer. Yo me alcancé a comer un par de cucharadas de arroz nada más y ya, porque ya el cuerpo ya ni te la rechaza. ¿Cuál es el papel del Sherpas? Algunos hemos leído, hemos escuchado que básicamente solo son guías y que cargan algún tipo de equipo de parte de ustedes, pero ¿qué representa el Sherpa en el trabajo en equipo? Bueno, el Sherpa prácticamente es el guía, es tu compañero. Y en este año yo decidí contratar 2 Sherpas porque no quería que mi Sherpa principal estuviera cansado. Entonces el otro Sherpa era el encargado de poner las tiendas, de ayudarnos con la cocina, de cargar, para que él estuviera dedicado solo a mí. Jamás me imaginé que me fuera a dejar sola, ¿verdad? Entonces era para que él estuviera bien, que no se sintiera cansado, pero bueno, son cosas que uno no se espera, ¿verdad? Son pruebas que te pone la vida y que hay que superar, porque yo, por ejemplo, cuando que me tocaba bajar la cara del Lhotse, que es un rappel de 1000 metros. ¿Te imaginas un rappel de 1000 metros y ya eran las 7 de la noche, llevaba 24 horas, ya estaba agotadísima y sabía que me iba a tocar sola y de repente lo voy viendo que él estaba en la otra cuerda, como a 10 metros, y casi me quiebro y le empiezo a decir, ¿por qué me abandonaste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dejaste sola? Y él solo se me quedaba viendo y no hablaba, solo se me quedaba viendo y entonces iba a empezar a llorar y yo dije, no, esta es una prueba, tengo que superarla. Y empecé a armarme de valor y empecé a hacer las cosas yo sola. Y sí, yo logré llegar al campo 2 y bueno, o sea, de verdad, son pruebas muy duras que te pone la vida, pero siempre digo, la montaña es como la vida. Y uno siempre tiene pruebas que superar y tiene que armarse de valor y hacerlo, porque si yo no me hubiera quedado paralizada o no hubiera tenido los conocimientos, lastimosamente hubiera sido una víctima más, una estadística más, hubiera sido una muerte más en Everest. ¿Qué papel ha jugado el licenciado Yamil Bukele como presidente ad honorem del INDES? Ya usted nos relataba rápidamente en la primera parte del programa que la esperó cuando usted regresó hace un año, le dio la confianza, le dio el apoyo y vieron juntos la cumbre del Everest. Sus palabras para el presidente Yamil Bukele en este momento.
Bueno, total agradecimiento porque sin ese total apoyo, porque fue un apoyo total para esta expedición, yo no hubiera podido regresar. Entonces, eh, totalmente agradecida y agradecida no solo conmigo, sino también con todo el trabajo que él está haciendo, porque él no solo nos está apoyando a la Federación de Montañismo, está apoyando a todas las federaciones, está apoyando todos los deportes y es algo que se puede evidenciar, ¿no? Es algo que no se puede ocultar. Ustedes se meten a la página de INDES y ven todos los deportes están siendo apoyados. Entonces sí, o sea, mi agradecimiento total para él y para INDES, para el gobierno, que la visión que tienen, porque ustedes ven los países desarrollados, ¿cuáles son sus apuestas? El deporte. Nosotros como atletas somos la cara de nuestro país, representamos a nuestro país. Entonces, sí, un total agradecimiento. Por eso me gusta ese uniforme que luce usted con orgullo, los colores azul y blanco y la I del INDES en el corazón. La familia. Muy pocas veces se le pregunta a usted sobre el apoyo de su familia, lo que sufren, ese acompañamiento que después de Dios es vital para hacer cumbre. Claro, claro. Por ejemplo, yo no pudiera haber hecho mis entrenos, todo este tiempo, el tiempo que se dedica para las expediciones, para los entrenos, muchas veces los recursos también, porque los entrenos son caros. Gracias al apoyo de mi familia, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Entonces, sin eso, sin esa manada, ¿verdad? Ese grupo familiar, pues yo no, tampoco hubiera podido lograr lo que he logrado. Igual, siempre mi amor incondicional para mis hijos, mis padres, mis hermanos, que fueron todo este núcleo de soporte para todos estos momentos. Alfa Karina, nuestro canal tiene audiencia a nivel nacional e internacional. ¿Cuál sería su mensaje para la mujer salvadoreña, para la mujer latinoamericana? ¿Cuáles son las principales enseñanzas que a usted le deja esta cumbre del Everest en lograr este gran objetivo y hacer historia? Bueno, creo que ese era mi otro objetivo principal, el poder inspirar a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres de mi país. Yo sé que en El Salvador y en América Latina ser mujer es muchísimo más difícil que en un país desarrollado. Todavía tenemos muchas limitantes y muchas veces nos dicen no. No, eso no es para niñas, eso no es para mujeres, estás loca, eso no se puede lograr y escuchamos muchísimos no en nuestras vidas. Y tenemos que aprender a tener valor, a ser valientes y a no tener miedo de soñar, a soñar en grande, a ponernos metas altas y saber que aunque la gente nos diga no, sí se puede. Tenemos el valor y la capacidad para hacerlo y de verdad, para mí que todos mis compatriotas, no solo las mujeres, también que todos mis compatriotas sepan que como salvadoreños tenemos ese valor, tenemos esa capacidad de hacer cosas grandes y quitarnos la mentalidad de que porque somos de un país pequeño, que no se puede, que no tenemos los recursos, son excusas, tenemos que hacerlo. Cuesta, duele, es un proceso duro, pero se logra. Los sueños sí se hacen realidad, pero se tiene que trabajar duro por ellos. Las metas se pueden cumplir, pero tenemos que tener claro el objetivo y creernos, creer en nuestra capacidad, creer en nosotros mismos y seguir adelante. Su mensaje para hombres y mujeres que por algún motivo o circunstancia han fracasado en el intento por lograr una meta o objetivo, una primera, una segunda, una tercera vez o más. ¿Cómo podemos enviarles este mensaje de esperanza contra esperanza de parte de una mujer que logró hacer algo inédito? La perseverancia creo que es el elemento más importante tomado de la fe en Dios. La perseverancia y la fe nos mantiene para poder seguir adelante. Yo sé que a veces uno siente que ya no hay salida, que a veces sentimos que no vamos a poder. Y yo siempre digo, la vida es como la montaña. Siempre es hacia arriba. No hay nada plano ni para abajo. Siempre es hacia arriba.
nosotros no vamos a tener batallas que no podamos cumplir. Es parte de nuestro destino como humanos, el podernos ir trascendiendo, el poder ir trascendiendo y poder ir superando obstáculos, superando problemas, y tenemos que tener mucha fe y tener mucha fe en nosotros también, confiar en nuestras capacidades. ¿Qué sigue ahora, Alfa Karina? Ya tocó la cima del mundo, de la cima del techo del cielo, como se le conoce al monte Everest. Alguien podrá decir, ya no hay otra montaña, ya no hay otra meta que derribar. ¿Cuál es la proyección para el resto del 2022 y 2023? Pues hay muchos proyectos, porque eso es lo lindo del montañismo, ¿verdad? Que ya hice la más alta, pero, por ejemplo, puedo hacer otras que son otro tipo de retos, como retos técnicos. Por ejemplo, tengo un proyecto de Denali, que es la montaña más alta de Norteamérica, que está en Alaska, que también es muy técnica. Por ejemplo, siempre he querido subir al Pamayo, que es una montaña muy técnica, en Perú también, que es muy difícil. Allá a la par del Everest hay 13 más, los 14 8000, que todas son durísimas porque todas son arriba de los 8000 metros. Entonces, todavía lo estoy analizando, pero sí, la pasión sigue y pues no creo que vaya a parar. Ahorita sí, por un par de meses, porque tengo que estar con mis hijos, con mi familia, yo lo prometí. En este momento, ¿su cuerpo en qué etapa está? ¿Está con una alimentación libre, abierta, o tiene algún tipo de adaptación mientras regresa a la temperatura y la altura salvadoreña? Pues ahorita está en recuperación, porque después de estar en la zona de la muerte son muchas semanas de recuperación celular, sobre todo internamente. Muchísimas gracias, para mí es un honor poder representar a mi país. No tienen idea la felicidad de poder portar esa bandera. Yo porté esa bandera en mi mochila desde que salí de aquí y no la saqué hasta que estaba en la cumbre. Esa mochila me acompañó todita la expedición, esa bandera. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio y de verdad, para mí un orgullo también poder ser una inspiración. ¿A dónde está la bandera en este momento, Alfa Karina? Ahorita yo la tengo, pero creo que va a pasar a algún punto de algún museo de deporte o algo así. Pero ahorita les dije, déjenmelo un ratito más. Amigos televidentes y cibernautas, así la vida de la abogada de la República, Alfa Karina Arrué, primera mujer salvadoreña que toca la cumbre del Everest y coloca la bandera azul y blanco del Salvador en la cima, allí donde debemos de estar. La vida, la trayectoria de este esfuerzo de Alfa Karina nos debe de servir para creer en nosotros mismos, para conocer que como salvadoreños y salvadoreñas debemos y estamos llamados a estar en posiciones de altura, de eminencia. Hemos ido a llamar conquistadores y no cola. Que Dios bendiga la vida de Alfa Karina Arrué por hacer historia con el nombre de nuestra amada República de El Salvador. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.